Hola, Hola, Úrsula. muchas gracias por estar acá el día de hoy. Más o menos lo que íbamos a conversar sobre quién es Ariel Goldstein y por qué se ha visto interesado en el caso de la política peruana. A mí me interesó, bueno, yo estaba investigando el tema de las derechas en Ujú. América Latina. Me parecía que el caso peruano era, era particularmente interesante en ese punto. Quería entender la relación entre las derechas y las élites, ¿no? Y bueno, entonces ahí me puse a investigar el caso peruano. Ahí vi una nota que apareció de la agencia Reuters, ¿no? Donde te entrevistaban Sí, a vos sí. sobre, bueno, ¿qué opinabas vos de cómo la élite peruana estaba procesando el triunfo de Castillo? Ya. Y a partir de eso te contacté. Y Yo empezó pensé la... que había sido, yo pensé que había sido por la entrevista de Arena Tudela. No me acordaba que había sido por la entrevista de Reuters. Bueno, Ariel por primera vez me escribió por mail hace más de un año. Claro. Y no me acordaba con exactitud por qué había sido. Pero claro, a mí me contacta Marcelo, quien es el corresponsal de Perú de Reuters, de Estados Unidos, y él hace este informe, ¿no? Artículo sobre las élites the panic of the elite, the Peruvian elites, una cosa así era, ¿no? Sí. Y en el cual estábamos entrevistados el artista Ramiro Llona, me parece que un asesor económico que no reveló su identidad, eh, bueno, yo y no me acuerdo quién es más, la verdad, pero fue un artículo que más o menos graficaba muy bien sobre lo que estaba sucediendo en el Perú. O sea, básicamente era un mar de peleas dentro de la familia, con los amigos, o sea, más o menos que hay un antes y un después en nuestras relaciones sociales después de, bueno, de esta última elección, ¿no? Este, que al final es absurdo, la verdad, ¿no? Porque nosotros como población, digamos, no es que hemos dicho, bueno, queremos a tal contra tal, ¿no? Desde un principio. O sea, el problema en el Perú es, número uno, que el voto es obligatorio y número dos, que creo que no hay límite de postulantes a la presidencia. O sea, se postulan como que 10 candidatos, siempre, siempre. O sea, entonces, obviamente siempre nos tenemos que ir a una segunda vuelta, porque en la primera nadie llega a los votos que debe de llegar para ser presidente, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero quería ampliar un poco más allá de quién es Ariel Goldstein, este profesor de la UBA y Sí, te autor. quería decir una cosa. A mí me interesó con esta investigación que hice y con lo que vos me contabas, el tema de los caviares, ¿no? Es una cosa muy interesante esa porque es algo bien peruano. Claro, Sí, vos sería como una de las grandes representantes de ese totalmente, movimiento. total. Porque bueno, toda la campaña que se hizo, ¿no? En la elección de 2021 pareciera contra los caviares, cancela los caviares, toda esa cosa que fue tremendo, ¿no? Porque es una cosa de mucha intolerancia en la sociedad, Es que me parece. nos juntaron, o sea, automáticamente tú eras caviar, o sea, es decir, socialista, ¿no? Y centro izquierda, ¿no? Llamémosle como quieras, pero automáticamente era rojo terruco, caviar rojo terruco. Caviar es una cosa, que no es un término que viene de Francia, el caviar gaucher. Claro. Terruco es otra cosa, que es ser terrorista, y rojo es que eres comunista. Entonces, el discurso o el insulto, entre comillas, de rojo terruco caviar, o caviar rojo terruco, no importa el orden, es absurdo, porque tú no puedes ser, o sea, bueno, el insulto en realidad viene de, por la época de Ibal Guzmán y el pensamiento Gonzalo. No sé si investigaste un poco sobre eso cuando viste el tema sobre el terrorismo. Eh, pero ahí es el problema, ¿no? O sea, automáticamente las personas de derecha, todo lo que es de izquierda, lo meten automáticamente con lo que es ser rojo, o sea, no hay centro, ¿no? O sea, eres como que o eres de derecha o eres rojo, punto. Y si eres rojo, de hecho tienes lazos con el terrorismo, ¿no? Entonces, Sí. es como no hay mucho sentido, ¿no? Sí, no, a mí me llamó eso la atención porque me parecía una cosa
de mucha intolerancia, porque bueno, la clase media, ¿no? Especialmente, digamos, como que la clase media que no quería votar a Keiko Fujimori, había una cosa de una búsqueda de un castigo social, ¿no? Un castigo. Sabés que después lo vamos a charlar por ahí, pero en Brasil, eso en la última elección, me hizo acordar un poco también a eso, porque también se vio en la última elección y después que se pedía, decía, bueno, los que votan al partido de Lula, ¿no? Uh-huh. Que pongan en sus negocios la estrella del PT, que es el Partido de los Trabajadores, así muestran que votan por él, que es como una forma también de presión, de buscar estigmatizar al otro por su decisión, por su opinión política. Uh-huh. Para no comprarle, justamente, sí, ¿no? Sí, es como el mismo mecanismo que se puso en juego ahí también, ¿no? Bueno, quería terminar de presentarte como, más allá de profesor de la UBA, también eres autor, has escrito los siguientes libros: Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, el poder evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América, y bueno, y el último, creo que me están faltando 3 más, pero el último en el cual Jaime Ferraro y yo, y creo que alguien más, te podemos dar bastantes insights, se llama La Reconquista Autoritaria, cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina. Eso lo acabas de publicar hace menos de un mes, me parece. Sí. Y bueno, contexto, ¿no? Bueno, es lo que nos vienes diciendo, pero más o menos, ¿qué es lo que podemos encontrar en el libro? Y ya que hablaste ahorita de Brasil, a nosotros, bueno, hemos tenido en los últimos años una migración venezolana muy fuerte, por lo cual el cuco del comunismo, ¿no? Es algo que en Perú da pánico, ¿no? Pero con Brasil nunca hemos sido un país, a pesar de que compartimos la Amazonía, nunca hemos sido un país particularmente con lazos políticos, ¿no? Si tú ahora en una reunión o en algo empiezas a debatir sobre Lula y Bolsonaro, te apuesto lo que quieras que nadie te puede decir más allá de 2 cosas que sepan o 5 cosas que sepan. O sea, solo los entendidos te van a poder hablar del tema. Y bueno, yo me incluyo en esa pila de ignorantes, porque la verdad es que para mí todo el tema político de Brasil es súper confuso. No me he informado lo suficiente y me gustaría que lo explicaras en esta oportunidad como para Damis. Empiezo entonces explicando lo de Brasil. Sí. Bueno, Brasil tuvo en los últimos años, los 4 años, un gobierno que uno puede llamar de extrema derecha, probablemente el gobierno más parecido a la extrema derecha que se ha dado en toda América Latina en los últimos 15 años, por ahí, ¿no? Digamos, sobre todo después de las diguras latinoamericanas, lo más parecido a la extrema derecha ha sido sin duda el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué fue lo que caracterizó al gobierno de Bolsonaro para ser de extrema derecha? Bolsonaro fue un diputado, 28 años en el Congreso, antes de ser presidente. Era de lo que se llama el bajo clero. El bajo clero son los diputados, digamos, que no tenían un peso importante. Siempre fue un diputado marginal por sus posiciones extremistas, pero él siempre entendió lo que era hacer política para un nicho. El nicho de él eran los militares y los policías. Es toda una historia bastante compleja y oscura. Él es un militar paracaidista que se formó en la AMAN. AMAN es una institución muy importante en Brasil, sobre todo actualmente, que es la Academia Militar de las Agujas Negras. ¿Ya? Es un instituto de formación militar de élite que queda en Resende, en el Río de Janeiro, en una parte muy apartada, digamos, del resto.
Y ahí se formó, digamos, los principales miembros del gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro se formaron ahí, en la AMAN. Digo, bueno, y él después hace una especie de cosa donde intenta hacer un atentado contra un ministro de guerra, se lo descubre de que había hecho todos los planos. Pero entonces ellos se forman en este colegio, instituto, Sí. ¿no? Y digamos que ahí parten sus ideas, o es un instituto que se caracteriza por tener esas ideas de extrema derecha. No es que esos militares, digamos, no es que son todos de extrema derecha. Fue la dictadura del 64 en Brasil, que duró 20 años de dictadura, 20 años de dictadura, del 64 al 85. Bolsonaro fue un defensor de esa dictadura y de ese legado. Dice que Brasil se salvó del comunismo gracias a la dictadura. Yeah. Fue un golpe de Estado, por supuesto. Entonces, bueno, él siempre tuvo ese nicho, los militares, los policías de Río de Janeiro. A él lo expulsan del ejército porque querían hacer un atentado y hacer explotar todo, con bombas. Cuando lo descubren, lo expulsan de alguna manera. Y ahí él dice, bueno, este es mi nicho, los militares, los policías. Dilma Rousseff, que fue la presidenta que sufrió un impeachment muy regular, hablando de los juicios políticos en Perú, bueno, ella sufrió un juicio político. En ese plano hay un paralelo entre Brasil y Perú, porque el tema del juicio político es una cosa muy presente. También está muy presente en Brasil y en Perú, en los dos, la tensión permanente entre ejecutivo y legislativo, ¿no? La cosa de, bueno, sí, o sea, que uno lo va a vacar al otro, ¿no? Una cosa así. La lucha a de ver quién poderes. convoca primero. Sí. Y Dilma Rousseff sufrió un impeachment, pero ella había hecho una cosa que se llama la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad pretendía juzgar los crímenes de los militares en la dictadura. En verdad no juzgarlos, pero en principio empezar a avanzar para reunir, bueno, ¿qué pasó? Porque el ejército en Brasil salió muy fortalecido de la dictadura. No es, por ejemplo, como acá como en Argentina, que la dictadura fue juzgada, un hecho único, ¿no? Ahora salió en Argentina una película que Sí, que acá es muy también. importante. Sí, Ah, bueno, Argentina, Argentina 1985. Eso es único de la Argentina. Bueno, pero en Brasil es totalmente lo contrario. Entonces, cuando Dilma Rousseff hizo esta comisión de la verdad para ver qué había pasado en la dictadura, Bolsonaro empezó a ser la voz de los militares en el Congreso para decir, decía, familiares de detenidos, desaparecidos, no sé qué, ustedes deberían tener vergüenza porque o morían sus familiares o moría toda la nación brasileña, ¿no? Haciendo una defensa del terrorismo de Estado, de la dictadura. Era el único que se animaba a hacer eso. Entonces, digo, él se ganó el apoyo de esos grupos. Bueno, después vino toda la crisis brasileña, que es enorme, económica, social, política, de seguridad, muy importante. Brasil tiene las ciudades más peligrosas del mundo. Las favelas. Entonces, bueno, las favelas y muchas ciudades capitales de los estados son muy peligrosas, qué sé yo. Maceió en Alagoas, por ejemplo, en el nordeste, en el norte, y muchas, digamos, creo que de las 30 ciudades más peligrosas del mundo hay 7 que son de Brasil, ¿entendés? Entonces, bueno, muy complicado. Entonces, él era un militar que iba a restablecer el orden, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas cosas de que permiten entender cómo llega este tipo a la presidencia. Hay una última que es el tema del campo. Brasil siempre fue una cosa muy conservadora con el tema agropecuario, de que, bueno, está el MST, que es un movimiento sin tierra, que reclama distribución de las tierras. Ahí también hay otro paralelo con Perú, según lo que vos me contaste. Claro. Las expropiaciones en el gobierno de Velasco. Entonces, bueno, él se gana el apoyo del sector agropecuario diciendo que si venía alguien a invadir en los terrenos, lo iban a sacar a los tiros, porque los movimientos sociales son terroristas. Entonces, ganó el apoyo del mercado financiero también, prometiendo que iba a hacer todas privatizaciones. Son 4 actores, ¿no?, los que apoyan a Bolsonaro en la elección. El sector agropecuario, los militares, el mercado financiero, y los evangélicos, que es otro gran tema para hablar también, que también está en Perú, según estuve investigando, los evangélicos. Ya más o menos en contexto sobre Bolsonaro, pero claro, Lula
estuvo antes de Bolsonaro, fue metido preso y luego fue metido preso. ¿Por qué? Me parece que a Lula lo meten preso por Odebrecht. Sí, en parte sí. Y habían también otros juicios, ¿no? ¿Cómo? ¿A Dilma? No, digo, a Lula también habían otros juicios. Principalmente lo que se lo acusa a Lula es de que había un departamento que él tenía en Guarujá, que es una zona de playa en Brasil, en Santos. Decían que el departamento era de él, pero no había ninguna prueba de que fuera de él. Parece que en un momento él quiso comprar ese departamento, o sea, supuestamente de lo que se acusaba es que ese departamento era de él y se lo había dado una constructora, creo que era Odebrecht, para devolución de servicios prestados, ¿no? Como que él habría beneficiado desde el Estado a Odebrecht y entonces le dieron ese departamento. Como un canje, digamos, de servicios. Pero nunca se pudo demostrar y no hay ninguna escritura que muestre que ese departamento era de él. Entonces fue una cosa, después se vio que los fiscales y los jueces estaban ahí actuando en conjunto, lo cual es... Y entonces por eso la justicia termina anulando el procesamiento de Lula y lo llama a foja cero, como que hay que reiniciar todo el proceso porque dicen que estuvo viciado la forma en que se lo jugó. No casualmente, Sergio Moro, que fue el gran impulsor del Lavallato, que también tuvo efectos en Perú importantes, el suicidio de Alan García, entre otras cosas. Lavallato para los que hablan en peruano. Y entonces, bueno, Sergio Moro, que fue el gran impulsor de esta Lavallato, fue el ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, el tipo que metió preso a Lula, que hizo todo para... Después se convierte en ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿no? Lo que habla de una cierta parcialidad en la situación, qué sé yo. O que se le volteó, o tal vez él fue el que le tendió la trampa o algo así, ¿no? Sí, claramente, bueno, o sea, había una parcialidad, ¿no? Acá me acuerdo que algunos en Argentina se lo veía a Moro como el gran paladín de la justicia cuando metió preso a Lula. Y después Moro fue invitado a Harvard, ¿no? Para dar charlas, fue invitado por todo el mundo. Y después realmente lo que se vio fue algo muy poco transparente en la forma en que él actuó. Incluso Moro se va del gobierno de Bolsonaro diciendo que Bolsonaro estaba aparateando la policía, estaba influyendo en la policía para que no se investiguen los crímenes de corrupción de Bolsonaro. Pero después de haber dicho eso, en la última elección, la última, hubo un debate, uno de los últimos, que son muy importantes en Brasil, los debates presidenciales, porque el pueblo brasileño es muy televisivo y la Globo es una gran multimedios, ¿no? Que con irradiación a todo el país. Y Moro aparece de nuevo ahí en el debate, aliado a Bolsonaro como su asesor, el tipo que había metido preso a Lula como para intimidarlo a Lula, ¿no? Se ofrece en ese papel. Son cosas tremendas, ¿no? Pero bueno, el tema de los evangélicos también está muy presente en Perú, ¿no? Con Renovación Popular, sobre todo, López Aliaga. Mira, el tema de no solo bueno, lo que pasa es que acá se diferencia mucho o sea, el cristianismo, y el cristianismo parte el evangelismo y luego sale el catolicismo, ¿no? Y eso o sea, por ejemplo, los evangélicos no van a la misma iglesia que los cristianos, ¿no? Claro. Son distintos. Entonces, pero bueno, quería entrar en ese tema más adelante. Quería dejar en claro y preguntarte, porque tal vez yo estoy en lo incorrecto, que Lula fue la persona que le tendió, o sea, que, digamos, extendió los brazos del pulpo en toda América Latina con el tema de Odebrecht. Es lo que tengo entendido. ¿Es cierto? Eso es una cosa compleja. Evidentemente lo que descubrió la Lavajato, es que había una red importante de corrupción histórica en Brasil, con pago de sobreprecios. Pero no te puedo decir mucho más. Efectivamente tenía muchas ramificaciones en distintos países y estaba asociado a casos de corrupción. Lo del caso de Alan García fue importante, ¿no? Eso sabés vos más que yo claramente, pero él se termina suicidando por las investigaciones que le habían hecho por Odebrecht, ¿no? Entonces, claramente tuvo efectos en distintos países, ¿no? Este tema.
terminando de encerrar un poco el tema de Brasil, no sé si querías agregar algo más, ya que has escrito un libro especializado en todo el tema de política brasileña en estos últimos años. Acá se conectó Keiko Fujimori nunca más. Sí. Debe ser caviar, debe ser caviar. Si te digo quién es, te mueres. Si te digo quién es su verdadera identidad, la gente se muere. Pero no, lo quiero, nos hemos hecho amigos. Así que, nada, es un aliado. Bien, bien, está bien, está bien. Mientras no sea Vladimir Cerrón, está todo bien. Ay, no, pero que se meta, que se metan, que se meta, que se meta con Antauro, con Puca, con todos. Claro, claro. Sí, no, que se metan. Bueno, sí, no sé si querías agregar algo sobre el tema de Lula o Bolsonaro o alguno de los dos políticos o algo general de la política brasileña. No sé, hubo un caso, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención en los debates presidenciales. El eslogan de Bolsonaro en la campaña era Dios, patria, familia y libertad, ¿no? Uh-huh. Que no casualmente es el mismo que usó Giorgia Meloni en la campaña en Italia. Lo que habla, yo hablo de, en este libro, en el libro aprovecho para la reconquista autoritaria, hablo mucho de este tema de la unificación de las narrativas de la derecha global. Que eso no pasaba antes, eso es parte de esta transformación tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Que habilita esas formas de comunicación, donde la derecha va unificando su narrativa, la va haciendo más homogénea. Y apareció un falso padre, ¿no? En la campaña en Brasil, que estaba contratado por Bolsonaro, eso fue increíble, ¿no? El padre Kelmon, que era un falso padre, estaba vestido de cura ortodoxo, uh-huh. Iba a los debates para ser candidato a presidente, pero no era padre, de hecho estaba ligado a una iglesia ortodoxa peruana, que emitió un comunicado diciendo que era de ahí, era de Perú, pero en Brasil no existía, digamos, una cosa, otro vínculo entre Brasil y Perú, mirá. El padre Kelmon estaba contratado para provocar a Lula, ¿no? De hecho, como se llama, en un momento ellos cambian en el debate, van cambiando figuritas, van cambiando papeles entre ellos, entre Bolsonaro y el padre Kelmon. Yeah. Como para atacar a Lula entre los dos, ¿no? Yeah. Y entonces Lula lo ataca y el otro dice, ¿cómo va a atacar usted a un padre, a un cura que defiende a la familia, a las tradiciones? ¿Cómo? Bolsonaro eso es lo que le decía Bolsonaro. Otro, y Kelmon también, el padre le decía a Lula también. Después otro tema es el tema de las armas, ¿no? Durante la presidencia de Bolsonaro, él liberó el porte de armas, aumentó un 473% la posesión de armas en Brasil, con eso. O sea, hay mucha gente que, por eso en lo que se vio en las últimas semanas, por ejemplo, fogoneado por el extremismo de derecha que hay en las redes sociales, atentados contra escuelas, ¿no? No había en Brasil antes eso. Ahora hay atentados contra escuelas, han muerto varios chicos, como en Estados Unidos, sí. Entonces yo tengo de hecho la tesis de que la política de Brasil, en el sentido de que es una política cada vez más identitaria y polarizada, en eso se parece mucho a la política de Estados Unidos de los últimos años con la era Trump. Hay un paralelismo ahí que para mí es importante. En el libro también mencionas, antes que nada, contextos, por favor, sobre Cristina y los 6 años que le han dado de cárcel. Bueno, eso también es una cosa, una gran cosa. Acá también la política argentina en los últimos años, con el surgimiento del kirchnerismo, se ha polarizado mucho, ¿no? Están los que están a favor, los que están en contra. Y Cristina particularmente es una líder que despierta amores y odios en igual proporción. Ahora, ella designó a Alberto Fernández era su jefe de gabinete, que se había peleado con ella y había dicho cosas horrorosas sobre Cristina. ¿Ella no estaba casada con el que era el presidente? ¿Ella no era primera dama antes? Sí. Claro, y él muere, ¿no? Néstor Kirchner, sí. Es una historia larga la historia del kirchnerismo. En el 2008 hubo un conflicto con el campo.
donde se polarizó mucho la sociedad. ¿Qué pasa? La soja había aumentado de precio. Lo único que consigue dólares en este país es la soja o el sector agropecuario. Como nos contabas, entonces, claro, el cristianismo, ni siquiera puedo pronunciar bien, tiene ya, ¿qué? ¿10 años? ¿Más de 10 años? ¿15 podría ser? Empezó en el 2003, a ver, casi 20 años. Casi 20 años. O sea, los Kirchner son un matrimonio que había gobernado Santa Cruz. Santa Cruz es una provincia del sur de nuestro país, de Argentina. Habían gobernado y ahí, bueno, en una crisis del 2001, donde todo el mundo salió a decir que se vayan todos, emerge Kirchner como un líder ahí, surge y tiene mucho poder en los primeros años. Después viene esto que te contaba del conflicto agropecuario, que fue muy importante porque la sociedad estuvo muy dividida. Uh-huh. El gobierno le quiso aplicar retenciones móviles al campo, al sector agropecuario, pero sin discriminar los pequeños productores, los grandes productores. Entonces como que se unificaron todos los grupos del campo contra el gobierno, la llamada mesa de enlace. Desde la sociedad rural, que es la sociedad más representativa de los grandes terratenientes, hasta la Federación Agraria, que representa a los pequeños productores. Se armó un quilombo fenomenal ahí, ¿no? Un conflicto fenomenal. Pero a partir de ahí, bueno, hay una mayor polarización. Y después, en 2015, se produce el triunfo de Cambiemos, que era el Mauricio Macri, ¿no? Presidente de Boca Juniors, después fue presidente de acá de la Nación. Y entonces, en el marco de esa crisis, en el 2008 decía, Alberto Fernández se va del gobierno de Cristina, era jefe de gabinete, porque no estaba de acuerdo en cómo se había dado el conflicto con el campo, cómo se había manejado. Pero después Cristina, bueno, después de muchos años de conflicto y odios cruzados, Cristina lo vuelve a llamar de alguna manera para que sea su candidato en 2019. Lo anuncia por Twitter, ¿no? Es el extraño caso de una, digamos, candidata a vicepresidenta, que anuncia al candidato a presidente, ella, ¿no? Ella lo anuncia por Twitter. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre estuvo claro que el vértice del poder y el poder mismo estaba en la vicepresidenta. Cristina tiene mucho más poder que Alberto. Y ese es uno de los grandes problemas de este gobierno. Porque, digamos, el que tiene que mandar es el presidente, claramente, ¿no? Porque, entonces, ese es uno de los grandes problemas de este gobierno, que ha vivido de crisis en crisis también. Porque ha habido una pelea permanente entre Alberto Fernández y Cristina por ver quién tiene el liderazgo. Igual esa pelea siempre la perdió Alberto, porque tiene una incapacidad de liderazgo muy grande. Bueno, y han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, esa pelea, por ejemplo, explica en gran medida el deterioro de la economía argentina, ¿no? Uh-huh. Martín Guzmán, que era el último ministro de Economía, el que más duró en el gobierno de Alberto, desde la asunción hasta mediados de este año, se había peleado con Cristina. Hubo que hacer un acuerdo con el FMI por la deuda que contrajo Macri, y Cristina siempre dijo que ese acuerdo con el FMI era entregar la patria al extranjero, entregar el país, etcétera. Lo mismo que decía. ¿Qué pasa? Con Fujimori, ¿no? Un poco, ¿no? Que él fue hombre de patria y que más o menos el mismo discurso. Sí. Y entonces, bueno, o sea, Cristina estaba dando un discurso y Guzmán, como no la aguantaba más, termina renunciando en el medio del discurso de Cristina para, digamos, generar un shock ahí y perjudicarla, digamos, como la última bala que le quedaba. Pero lo que voy con esto es, esta crisis producto de la desconfianza mutua, problemas, uh-huh. El dólar estaba, creo que en ese momento estaba, no sé, 150, por ahí me equivoco, pero andaba por ahí, 180, no, estaba así, 150, bueno, hoy está 250, 280, ya no sé, nadie sabe. Pero digo, eso generó una devaluación, inflación tremenda por ese quilombo que tuvieron ellos, ¿entendés? O sea, no es que esto explica la economía también. Entonces ahí después vino una ministra que duró, no sé, 10 días, la mandaron a Estados Unidos a negociar con el FMI, cuando volvió ya estaba renunciada, que se llama Batakis, después ahora le ofreció en el Banco Nación.
Y ahora está Sergio Massa, que es un personaje que es el tercero de este Ménage à Trois. Es Sergio Massa, Cristina y Alberto. Sergio Massa es un tipo que tiene poder político, entonces, bueno, más o menos ha logrado estabilizar, para lo que es el desastre económico argentino, ha logrado más o menos mantener, digamos, atado con alambre el desastre y que no explote, lo cual es bastante en este país, que no haya explotado todo. Realmente estamos viviendo una situación dramática económicamente, Sí, es verdad. o sea, es brutal el deterioro de la calidad de vida de la gente, o sea, es impresionante. Bueno, y Cristina al final la han condenado a los 6 años de cárcel, va a entrar a juicio, ¿qué es lo en qué anda? ¿Dónde está? Según vi por ahí, o sea, bueno, ella tiene fueros hasta 2020, hasta diciembre de 2023, ¿no? Que es cuando, digamos, termina. Ella en el último video tiene fueros, digamos, que no puede ser, digamos, eso, claro. No puede ser presa ni nada por el estilo porque es vicepresidenta del ejercicio. En Perú no existe eso, ¿no? Porque a Castillo justamente lo han detenido. No, sí existe, sí existe. De hecho, sí existe, lo que pasa es que lo han detenido una vez que ya lo vacan. Entonces, cuando a él ya lo vacan, es que ahí lo detienen. Ya no es más presidente, lo vacaron, ya no es más presidente. Exacto. Ahora vamos a pasar a hablar de Castillo. Sí. Bueno, en fin. Había algo que en el libro tú explicas mucho, que son estos lazos con Vox, que tiene la derecha latinoamericana con la derecha en Europa, ¿no? Sí. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque el año pasado el fujimorismo y otros congresistas, entre ellos Adriana Tudela, Alejandro Cabero, Rosángela Barbarán, me parece que también, firmaron un acuerdo con Vox, firmaron un papelito, ¿no? Ese papel era como una especie de alianza, una especie de convenio, tratado, era una cojudez, ¿no? Era simplemente que todo bien con Vox, ¿no? Como que somos la misma huevada, ¿no? Y habían todas estas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, Vox es un partido de ultraderecha que está totalmente misógino, totalmente... ¿cómo se dice? Homofóbico, totalmente religioso, católico, pro vida, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Alejandro Cabero es gay. Entonces, ¿qué hacía él firmando un acuerdo con Vox? O sea, eran cosas que la gente, o sea, para empezar, ya de por sí, la gente en Perú, sobre todo, los caviares y, bueno, las personas que pues no solo los caviares, muchas personas en general, criticamos bastante el hecho de que hay peruanos que se juran españoles por el hecho de no tener sangre peruana, incaica, digamos, ¿no? Y por eso, cuando, no sé si tú recuerdas o viste este video, que en el cambio de mando entre Sagasti y cuando ya se le entregan las credenciales a Pedro Castillo, viene el rey de España y básicamente el discurso de Pedro Castillo fue ustedes que nos robaron todo el oro y nos hemos pasado, no sé, o sea, fue como una troleada, ¿no? Como se dice ahora, al rey, ¿no? Y obviamente el rey de España, Felipe, no le quedaba nada más que sonreír, ¿no? Y ser muy políticamente correcto. Pero digamos que, claro, acá el tema de las élites, como la mayoría son de una raza determinada, y sí, la mayoría vienen de apellidos españoles, o apellidos italianos, o apellidos franceses, o, ¿no? Whatever. El mío es catalán. Pero tienen, digamos, se juran superiores, ¿no? Entonces, simplemente por eso. Simplemente por eso se juran superiores. Entonces, cuando las personas que nos parece ridículo esta avalación, ¿no? Esta admiración y casi que fanatismo que tienen estos peruanos por España, fue como que, ¿qué hace?
o sea, un partido que hacen políticos peruanos firmando con un partido español. O sea, era como que la gente no entendía nada, no entendía nada, no entendía nada, no tenía sentido, para muchos, para mí, no tenía sentido, no entendía nada. Y era más lo que les jugaba en contra que lo que les aportaba, ¿no? Obviamente que hay de los dos mandos, ¿no? Acá también la extrema derecha obviamente debe haber celebrado eso, ¿no? Pero como te digo, habían estas contradicciones, sobre todo por lo que te digo de los derechos LGBTQ y cómo es que un congresista gay va a firmar con un partido que es homofóbico. O sea, es totalmente ridículo. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más de cómo tú has analizado estos lazos de Vox en la derecha latinoamericana. Sí, yo empecé, claro, justo estaba investigando lo de Perú. Había hablado con vos varias veces, había hablado con Jaime Ferraro y otros. Con Ramiro Llona, Sí, ¿no? También hablé. claro. Sí, que creo que vos me lo habías pasado Sí, también. sí. Yo te pasé a bastantes, te pasé hasta el teléfono de Adriana Tuela. También. Y entonces, bueno, claro, y de repente empecé a ver el tema de la Fundación Disenso. La Fundación Disenso es la fundación de Vox. Y Uh-huh. vi esto que se llama la Carta de Madrid, ¿no? La Carta de Madrid, que es un documento Eso. que casualmente, mirá lo que me pasó. Yo agarré la Carta de Madrid como investigador obsesivo que soy, para mí, y empecé a ver, bueno, vamos a ver todos los nombres. Y empecé a tratar de entrevistar a todos los nombres que había ahí. Uh-huh. Gran parte del libro que salió ahora está hecho de esas entrevistas. Pero lo que a mí me sorprendió, primero, 47 son peruanos, la mayoría de los firmantes de la Carta de Madrid son de Perú. Y yo empecé a entrevistar, y en la medida en que yo empecé a entrevistar a todos los que estaban ahí, de repente un día la lista esa desapareció, ya no está más la lista de los firmantes. No sé si fue porque yo estaba entrevistando a todos los o buscando entrevistar a todos los que habían firmado, pero me llamó mucho la atención. Pero lo que es llamativo, entre otras cosas, es que 47 son peruanos. Todos los partidos de derecha peruanos adhieren a la Carta de Madrid. Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y otro que no me acuerdo cuál es el otro que me falta, no sé. Hay uno más que también. Y eso es muy llamativo, porque si vos ves otros países latinoamericanos, no hay eso. O sea, en Brasil el bolsonarismo adhiere a la Carta de Madrid. En Argentina algunos grupos del PRO, los más de derecha del PRO, que es el partido de Macri, y Milei, sí, Javier Milei. José Antonio Kast fue el candidato en la elección última chilena de extrema derecha, perdió, pero también es uno de los firmantes. Yeah. Lo que quiero decir con esto es muy sorprendente que en el caso de Perú están todos los partidos de la derecha, hay un consenso muy fuerte. Por ejemplo, hace poco lo invitaron a Agustín Laje, ¿no? Que es un influencer de ultraderecha, le entregó un premio al Congreso peruano, ¿no? Impulsado por Renovación Popular. Eso también, ¿no? Muestra el alineamiento, ¿no? De la derecha peruana con posiciones de extrema derecha. Interesante eso para pensar. No, sí, A ver. le han dado condecoraciones hasta Pedro Lachea, Manuel Merino, o sea, una serie de personajes que como si hubieran hecho algo positivo en los últimos años y la verdad es que no. Y este congreso fue los que los ha condecorado. Ahí te voy a mandar el esto. Pero sí, me parece muy curioso lo que dices, pero va con lo que te contaba, ¿no? Que esta cosa de los partidos de derecha y bueno, esta raza, ¿no? Peruana, que no se juran peruanos, que se juran españoles, que se juran blancos, ¿no? Son personas alienadas, son personas que se mueren por pertenecer, ¿no? O sea, por decir, ay, yo nací en Perú, pero mi familia es no sé qué, ¿no? Entonces, es algo, es como que los argentinos digan, ah, claro, yo nací en Argentina, pero mi familia es italiana, o sea, eso es lo que todo el mundo sabe, tipo, no hay necesidad no sé, de decirlo, ¿no? Pero bueno,
a lo que quería llegar con todo eso, con el tema de Vox, Sí, era... había una cosita más que Sí. quería decir de Vox, pero dale vos. Te paso el micro. Que hay tres ideas que son importantes en esta idea, en la propuesta que tiene Vox para América Latina. Uh-huh. Son tres conceptos, digamos, ¿no? La idea de la hispanidad, la reconquista y bueno, otro que me lo olvidé ahora. La reconquista y la hispanidad es esta idea de que España bajo la religión católica, ¿no? Era el imperio, era la cosa de la herencia y la tradición. Entonces hay que hacer una reconquista, dicen ellos. ¿Qué quiere decir? Que los conservadores, ellos se llaman conservadores, patriotas, qué sé yo. Eso es llamativo, esa idea va desde Brasil hasta Perú, hasta Argentina. Es muy llamativo cómo se unifican esas narrativas. Dice, tenemos que recuperar los espacios que nos arrebató el comunismo, las universidades, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, recuperar esto, la hispanidad, la reconquista, ¿no? Giorgia Meloni, por ejemplo, hace un discurso también cuando fue a hacer campaña para Vox en España, en Andalucía, hace un discurso donde habla de la vuelta de la reconquista también. Ahí me acordé del tercer concepto, es el de narcocomunismo, ¿no? Contra el narcocomunismo. ¿Qué es el narcocomunismo? Ellos dicen que cualquier política de izquierda progresista está asociada al crimen organizado, son todos narcotraficantes. Entonces, de esa manera... Hace un rato también, lo que te decía hace un rato también, que acá era relacionado al narcotráfico y al terrorismo. Claro. Entonces, buscan decir, cualquier política de izquierda, cualquier presidente o político de izquierda es narcotraficante. Entonces, de esa manera queda como un enemigo que tiene que ser combatido, no como un adversario político. Y ese discurso es muy peligroso para el contexto democrático, ¿no? Me parece. Bueno, ahora queríamos pasar a hablar de... ¿Qué es UGI 100%? Yo no entiendo qué quiere decir eso. No, es un amigo que me imagino que está diciéndome que le gusta la entrevista. Bueno. Curiosamente es el hermano de un amigo que entrevistó a la ex primera dama, Nadine Heredia. Creo que también te conté sobre eso. Que claro, que todo el mundo, que venía a ser como una Cristina, ¿no? Cuando su esposo era el presidente. Quería ser como la sucesora de Humala, ¿no? De Ollanta Humala. No, ella era la presidenta, sí. O sea, olvídate. O sea, ella era la que mandaba, ella estaba en reuniones con la PCM, o sea, era... Y en esa entrevista es que ella se va de boca y se evidencia, porque dice varias cosas que estábamos hablando ya de usurpación de acciones. O sea, a una primera dama no le compete las cosas que ella estaba hablando en esa entrevista. Entonces, de hecho fue un escándalo acá, ¿no? Y bueno, terminando de hablar sobre Nadine, la opinión sobre el Perú, ¿no? La opinión que tú tienes sobre el Perú el día de antes de ayer, me llamas, no, me escribes y me dices, voy a hablar con tal persona, por favor dime quién es, tu información, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo te digo, ya, llámame a tal hora, no sé qué, etc. Y hablamos, te la describo, te digo cómo es esta persona, el pasado, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, te di creo que bastante contexto. Luego tú hablas con esta persona, estamos hablando del día de antes de ayer. Sí. O sea, no el 7, sino el 6 de diciembre. Y lo que tú pusiste en tu story, ¿no? Ahora, lo que te dijo esa persona. Claro, ella me había dicho que iban a sacarlo a Castillo y que había un pacto de Boluarte con los sectores de la derecha en el Congreso para destituirlo, ¿no? Y a mí me pareció, yo pensé que era una especie de lucubración porque ella es de derecha, entonces bueno, que estaba elucubrando algo y no era, pero efectivamente tenía razón. Y hoy hablé con ella y le dije, che, tenías razón, le digo. Me dice, sí, yo siempre tengo razón. Lo que pasa es que a mí me descalifican porque dicen que soy de ultraderecha, me dice. Pero yo siempre tengo razón.
Pero no sé si siempre, no creo, pero esta vez sí tenía razón. Pero, ¿qué pasa? O sea, hoy día no he estado muy conectada a las noticias del día de hoy porque he tenido, bueno, ayer me dejó exhausta el día. Pero el link que te mandé hace un rato Sí. era sobre unos chats que salieron hace unas horas. Sí, a las 7 de la noche han salido. Chats de los últimos minutos del gabinete de Pedro Castillo. Y en ese chat, que Sí. era algo que dijo y había dicho Puca, Guido Bellido, el congresista, ¿lo ubicas a él? Es un Sí, sí, congresista sí, de sí, Perú. sí. Bueno, la Que cosa fue es de que él... el primer premier de Castillo. El primer Me parece. jefe. Sí, No, sí, sí, fue no, el primer no jefe de te puedo gabinete de afirmar ministros de porque ya, Castillo. créeme que ya ni me acuerdo, han habido tantos ministros que ya te No, juro pero por Dios. eso me acuerdo. Primero estuvo Bellido, después estuvo esta mujer que fue presidenta del Congreso en su momento. Ahora me olvidé el nombre. La que también salió muy crítica de Castillo diciendo que Castillo no tenía idea de nada, que no tenía una agenda. Mirta Vázquez. Bueno, y lo que yo también quería mencionar, ya que estamos hablando de las teorías conspirativas de la derecha, que fue lo que te dijo esta persona, que resultó no ser una teoría conspirativa, era sobre el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y cómo aparentemente toda la izquierda latinoamericana estaba alineada o está alineada, ¿no? Sí. Y cuando yo empecé a investigar sobre el Foro de Sao Paulo, antes de la segunda vuelta, me doy con la sorpresa de que al Foro de Sao Paulo los partidos de Perú que pertenecían o que pertenecieron habían sido el partido de Alejandro Toledo, el partido de Ollanta Humala, el partido de Verónica Mendoza, que sigue, y Perú Libre. Entonces, es ahí donde yo empiezo a decir, Dios, mi papá tenía razón. Mi papá ¿Tenía tenía razón de qué? de que el foro tiene, o sea, como que se alinea, ¿no? O sea, hay una cierta, o sea, por ejemplo, cuando Verónica le da su apoyo a Castillo, no es casualidad, no es porque sea de izquierda, no, o sea, es porque hay alguien o algo que la está a ella de alguna manera obligando a que le tenga que dar el apoyo. Esa es mi teoría conspirativa. Esa es mi teoría conspirativa sobre los lazos. Obviamente yo cuando imite tu libro sobre la derecha y Avenida más sobre la izquierda, bueno, no sé si ya lo estás haciendo. Que obviamente que yo te digo, cuando imite tu libro sobre los lazos no de la derecha, sino de la izquierda a nivel mundial, o alguien lo haga, o no sé si tú pretendes hacerlo, eh, no sé, porque ¿qué pasa? Todos automáticamente también, cuando empiezan en Twitter a saludar al presidente, automáticamente todos los que empiezan a saludar a Pedro Castillo eran las personas, los presidentes que pertenecían al Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, todos iban automáticamente en línea, inclusive antes de que fuera declarado ya presidente de la República. O sea, ya desde antes, no me acuerdo ahorita qué presidente fue el que lo felicitó, pero sí era un presidente perteneciente al foro, o sea, de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, quería hablar sobre Mirta, ¿no? Mirta es una persona la cual ella, digamos, que se vende o se caracteriza por decir que es feminista, de izquierda, ¿no? Pro-choice, ¿no? Y todas estas cosas. Pero claro, a la hora de la hora no ha podido defender lo indefendible, que era este gobierno, ¿no? Y claro, ya ha aparecido de nuevo Verónica Mendoza, y ahora ha aparecido de nuevo todos los ex candidatos, Keiko Fujimori, a decir que va a hablar con Dina, Boluarte, a Hernando de Soto, a decir que él estaría dispuesto a ser ministro. O sea, todos ya están automáticamente subiéndose al barco, ¿no? Entonces, los chats que salen acá, y era algo que Puca Bellido dijo esta mañana, era de que
alguien le había tendido una trampa al presidente. O sea, que le habían hecho que él dijera lo que estaba en el papel. Como que lo habían amenazado, como que había sido un plan de alguien, que algo había detrás, ¿no? Sí. Y bueno, entonces acá dice, la noche anterior al golpe de Estado que propició Pedro Castillo, los ministros Alejandro Salas, Félix Chero, César Landa y Roberto Sánchez, junto a la defensa de Castillo, acordaron reunirse el miércoles 7 en Palacio de Gobierno a las 2 de la tarde. La moción de vacancia se iba a debatir en el Congreso a las 3 de la tarde. La idea era aconsejar a Castillo frente al debate en el Congreso que debatiría la vacancia. Sin embargo, un mensaje de WhatsApp de Betsy Chávez a las 10:46 de la mañana en el grupo llamado Gabinete Bicentenario, grupo en WhatsApp, alertó un cambio de planes. Señores ministros, a personarse inmediatamente a la PCM. De inmediato, bueno, en fin, y bueno, había una ministra, la ministra de Salud, que estaba en Cusco, nos dijo que ella podía llegar a las 2 p.m. recién. Y Betsy le responde, entendido, señora ministra, sin embargo, hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados, unidad. A lo que la ministra le responde que el portal latino, así será premier, unidad y una sola fuerza. Y una serie de emojis, ¿no? Sí. Y luego ella manda su descargo de lo que ella estaba haciendo en Cusco, ¿no? Las acciones que estaba haciendo. Entonces, luego, los exministros consultados por este diario, o sea, eso es una nota del diario La República, comentan que ante este mensaje asumieron que con día histórico Chávez se refería al debate de la tercera moción de vacancia que afrontaría el expresidente Pedro Castillo. No era así. Minutos después entendieron que se trataba en realidad de la disolución del Congreso que tramaba Castillo. O sea, lo que ella le dice, básicamente ella fue la persona que le dice, no, lo tienes que disolver ahorita. La reunión iba a ser en la Sala Quiñones. Los primeros en llegar fueron los exministros de Trabajo, Alejandro Salas, de Producción, Eduardo Mora, de Turismo, Roberto Sánchez, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Heidi Juárez. En la sala también estaban algunos edecanes y mozos. O sea, quiere decir hay testigos, ¿no? Externos. Llegó el ministro Gustavo Bobbio, el de Defensa, pero saludó rápidamente y pasó al despacho presidencial. Esto él lo dijo ayer Bobbio en entrevista a Canal N con Jaime Chincha, que él recién cuando llega a Palacio, porque obviamente es notificado que lo estaban llamando a... No, es más, él no dijo que había ido por eso, él dijo de que había ido simplemente para entregarle unos documentos al presidente que tenía que firmar, unos decretos. Y él ahí mismo se entera de que había todo un set de grabación ya preparado para dar el mensaje a la grabación, el mensaje a la nación. Ahí mismo ningún otro ministro tenía idea, ¿no? Entonces llega el ministro Bobbio, que es el ministro de Defensa, saludó rápidamente, pasó al despacho presidencial. Eso fue lo que dijo uno de los ministros presentes al diario La República. A las 11:48 am, Pedro Castillo da el mensaje anunciando la disolución del Congreso, una hora después del mensaje de la ex premier Chávez. En los minutos siguientes, los ministros del Gabinete Bicentenario fueron renunciando al cargo. Renuncian el acto, lo que han hecho es un delito, dijo uno de los presentes. Más de 5 horas después, Chávez escribió en el chat grupal: estimados colegas, la prensa está tratando de dejar entregar que se firmó un acta o se trató en alguna sesión, lo cual es absolutamente falso. Es más, Secretaría General de PCM indicó que el Consejo de Ministros era para mañana. Entonces, les pido serenidad porque se actuó dentro de los marcos de la norma. Un abrazo fraterno. Y a lo cual Wilber Rosas le contesta, lo mínimo una explicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde se determinó esta decisión? Ningún otro ministro, o sea, algunos ministros no entendían qué estaba pasando porque ellos no habían sido informados de este plan de disolver el Congreso para evitar la vacancia, ¿no? Bueno, esto es una sesión. Y Rosendo Serna, titular de Educación, dijo, estimados colegas, complicada situación, faltó confianza para discutir el tema y adoptar decisión colegiada.
Y luego Salas pregunta, ¿por qué todo fue de manera inconsultada? Se debió seguir siempre el camino democrático de siempre. César Paniagua contesta, al margen de la crisis, hagamos votos para que nuestro país no se detenga. Para mí siempre un honor haber compartido gabinete con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Bueno, no está en la respuesta. Las fuentes consultadas por este diario, como dije, es el diario La República, han confirmado que el chat aún sigue vigente. Sin embargo, ya nadie interviene. Señal del final del juego. ¿Y vos qué lectura haces de esto? Yo la lectura que hago de esto es que personas más allegadas al presidente han querido evitar a toda costa. O sea, hay dos teorías, ¿no? O estas personas allegadas al presidente le tendieron la trampa, porque Betsy Chávez fue, creo que, una de las primeras de salir del bote y de renunciar al cargo. O lo que quisieron fue evitar la vacancia y con esa evitancia de vacancia, porque la moción era a las 3 de la tarde, es que a las 11 y pico de la mañana Castillo da el mensaje a la Nación diciendo que iba a disolver el Congreso, que todas las personas que tenían armas tenían que entregarlas y toque de queda. Algo absurdo, totalmente absurdo, y algo que automáticamente, o sea, toda la población dijo que es esto, o sea, no, pero hay algo que yo digo, constitucionalmente, según los artículos 117 y 134 de la Constitución Peruana de la República del 93, un presidente puede disolver el Congreso siempre y cuando le hayan negado la confianza a más de 2 gabinetes. Según la Corte Suprema, o no me acuerdo ahorita exacto qué entidad, lo último que se hizo no fue una negación. No sé ni siquiera cómo lo interpretan, pero para mí personalmente sí fue una negación. Entonces, si es que, claro, hubiera sido una negación, si lo hubieran declarado como una negación a nivel legal, el presidente estaba, según la Constitución, en todo su derecho de disolver el Congreso, porque de acuerdo a la Constitución, eso es lo que se puede hacer. Pero como no fue declarada como un rechazo, no me preguntes por qué, Tribunal Constitucional, ahí está. Gracias. Y no lo consideró un rechazo, entonces no se consideró lo que dice el artículo 117 y 134. No, o sea, le había negado la confianza a dos gabinetes seguidos, ¿no? Entonces, por ende, el artículo 117 y 134 no aplicaban y esto se denomina un autogolpe de Estado, como fue lo que hizo Alberto Fujimori en su época, ¿no? Claro. El tema es el siguiente. Alberto Fujimori en ese momento tenía a todas las Fuerzas Armadas del país, ¿no? De hecho, mi papá trabajaba en el Congreso. Él era asesor del entonces diputado Antero Flores Arauz. De un momento a otro, en la mañana, el Congreso cerrado, tanques que no permitían que nadie entrara al Congreso. Estamos hablando de tanques de guerra, ¿no? Uh-huh. Cuando este Congreso ha sido disuelto, no había, que era lo que decía Susel Paredes, ¿no? La congresista del Partido Morado. Yo no veo ninguna metralleta, yo no veo ningún militar, yo no veo ninguna policía. O sea, ¿qué clase de golpe de Estado es este? O sea, es un golpe de Estado, si tú no tienes el respaldo de las Fuerzas Armadas, o sea, tú eres el que estás cometiendo un delito y obviamente las Fuerzas Armadas, si no están contigo, te van a meter preso porque tú lo que estás cometiendo es un delito. El presunto delito de rebelión. Bueno, ahorita lo han condenado hasta el 13 de diciembre, me parece. Tiene que estar en la cárcel. Y bueno, el artículo 346 habla de la rebelión. El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y expatriación. Yo lo que, sí. Entonces, bueno, pero qué bueno, o sea, ahorita se le está acusando de delito de rebelión, de autogolpe, rebelión, whatever, como quieran llamarlo, pero él ya tiene otras investigaciones, como son el tema de los 4 millones, como son el tema de la plata con los sobrinos, la esposa también, llegando a acuerdos con tales empresas, tales empresarios, la hija que es hermana de la primera dama también. O sea, hay 1000 casos de corrupción que se están investigando, ¿no? Entonces, esta pena que dice acá, que ahorita, por lo que se le está denunciando específicamente, es el delito de rebelión, no va a ser solamente por el delito de rebelión, ¿no? O sea, es algo que va a seguir y va a seguir. Para esto, en medio de todo esto, el presidente de México dijo automáticamente que él le iba a dar, que México le iba a dar el asilo político a Pedro Castillo. Entonces, lo que dicen era de que él ha intentado ir, ha salido de Palacio y ha intentado ir a la Embajada de México. Es lo que se dice. Él ha intentado ir a la Embajada de México y en plena, que hay un video, y en plena Avenida España, es que los carros, bueno, acá en Perú hay un montón de tráfico, no recuerdo el tráfico argentino, pero en Perú hay muchísimo tráfico, sobre todo en Lima, es insufrible. Y los mismos carros, al darse cuenta que Pedro Castillo estaba en los carros, le han empezado a cerrar el paso. Entonces, los mismos carros, o sea, la misma ciudadanía ha impedido. Es más, hoy también salieron videos de personas que estaban en San Isidro, afuera de la Embajada de México, llegando, y también carros y personas civiles impidiendo la entrada, ¿ya? Impidiendo la entrada a la Embajada de México, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una muy buena lección a que cuando los peruanos queremos unirnos por algo, por una causa en común, ¿no? Que es meter a la cárcel o que atrapen a un criminal, como ha sido este señor, como es este señor, ahí no importa si eres, no importa tu raza, no importa tu nivel socioeconómico, no importa por quién votaste, no importa, no interesa, eso ya fue. O sea, acá ya el tema y la noticia del día es que a este hombre se le quiere atrapar, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Y los peruanos de San Isidro, justamente dice Beto Machuca, ellos fueron los que fueron todos afuera de la embajada de México, como te digo, rodearon los carros, hicieron como una propia barrera entre los carros y no se podía pasar a la embajada de México. Y bueno, finalmente cuando ya lo capturan, cuando ya se le captura, porque ya no puede ir a la Embajada de México, ya no tiene el asilo, ¿no? Se lo llevan directamente a prefectura, en la prefectura de la Avenida España, justamente donde él estaba, y automáticamente van y empiezan a proceder, ¿no? Él está con una casaca azul y está con el ex premier Aníbal Torres. Bueno, a él lo han mandado ayer, y ayer en helicóptero lo han mandado a la misma cárcel, curiosamente, donde está Alberto Fujimori. Entonces, bueno, para mí, personalmente, es una pena. No digo que me da pena esta persona en específico, que era algo que discutíamos hoy en la sobremesa con mi familia, sino que digo que me da pena el hecho de que una persona se emborrache de poder, no sepa actuar. Él mismo decía que no había estudiado ni estaba preparado para ser presidente de la República. Y eso, al final del día, la culpa la tienen nuestros exmandatarios, que nunca se han preocupado de la educación rural. Entonces, yo digo... Sí, o sea, yo creo que Castillo es como un emergente, ¿no? De una crisis profunda del sistema político. Exacto, tal cual. O sea, lo que yo... y expresa la jerarquía y el racismo que existe en Perú también, ¿no? Sí, más allá de que cometió errores brutales, pero
pero es producto de esa crisis. Exacto, ¿no? Evidencia eso, ¿no? Y es algo que yo le decía a mi familia ahora, o sea, yo probablemente si hubiera nacido, no sé, en Junín, mi casa no hubiera tenido agua, no hubiera tenido luz, no hubiera tenido nada. Yo ahorita, o sea, ¿qué clase de noción política podría tener yo? ¿Qué clase de ética podría tener yo? Y mi mamá y mi hermana eran, no, pero eso no te hace una buena persona, una mala persona. Y yo, pero bueno, si es que tú tienes la necesidad de comer, y lamentablemente por eso te tienes que, ya no sabes qué hacer. Y mi mamá y mi hermana eran, bueno, te pones a vender caramelos. Yo como que, o sea, claro, pero no siempre te vas a ir por el lado bueno. O sea, simplemente, si es que tú naces donde naces, lamentablemente acá y como en otros países tercermundistas, las personas no toman el buen camino, ¿no? A veces. Entonces, ese señor lamentablemente no tomó el buen camino, se victimizó desde el día uno, y esa fue su arma más pendeja, ¿no? Yo fui al cierre de campaña de primera vuelta a cubrir el cierre de campaña. Pensé que había sido como simpatizante. No. La gente pensó eso, la gente pensó que yo estaba transmitiendo dándole mi apoyo. Y yo, no, en la primera vuelta yo voté por Forsyth. Pero la gente pensó eso, la gente pensó que yo había estaba apoyando. Y yo simplemente fui como periodista porque no entendía quién era este señor, que era el outsider, que aparentemente todo el pueblo lo amaba y aclamaban, ¿no? Y pedían justamente el cambio de la Constitución y todas estas nuevas reformas. Y literalmente fue como una fiesta que hay no quiero sonar racista ni clasista, pero hay varias fiestas de provincia, también en Lima, pero fuera de Lima metropolitana, que son fiestas que duran como 3 días, toman chicha de jora, están bailando todo el tiempo, están alegres, se baila obviamente música típica, folclórica, y es una fiesta, es una celebración. Literalmente eso era el cierre de campaña. O sea, eso era lo que era. O sea, yo estaba en primera fila con el iPhone así, grabando, y llegó un punto en el cual, con otro amigo periodista con el cual fui, y llegó un punto en el cual yo dije, ya, ok, este huevón está muy borracho, él también, creo que es hora de irme. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Es una expresión del... En eso sí para mí tiene razón como Vladimir Cerrón. En el sentido de que es el Perú profundo, ¿no? Es un Perú como desconocido y despreciado por los sectores del poder de Lima, ¿no? En Lima, un cierre de campaña así, creo que jamás en la historia del Perú se había visto. Claro, o sea, y eso era lo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Pero eso es lo que trae Castillo, me parece, al centro de la política y del poder, y por eso genera tanto ruido. Trae esa cosa de lo excluido, ¿no? Que llega ahí. Y ahí sí, la responsabilidad es de la élite peruana, ¿no? Me parece que siempre despreció eso y nunca lo incorporó como parte del país. Y el problema... Que Puca también es de ahí, ¿no? ¿Te acordás cuando fue el discurso de Puca que lo hizo en quechua? Y se armó un escándalo, ¿cómo hablar en...? ¿Qué me dijiste ahorita que yo también qué? No sé, digo, cuando Puca hizo ese discurso en quechua, que se armó un escándalo tremendo, ¿cómo hablar en quechua? No sé qué. No, cuando chachó Coca en el Congreso. Y obviamente eso es algo que en la sierra es normal por la altura. Mi abuelo, que nació en Cusco, chachaba coca. Mi papá me contó, pero habría visto un par de veces haber chachando coca. O sea, eso es algo que simplemente la coca es una planta que te da energía. O sea, estamos hablando de la planta. Nosotros tomamos mate de coca también. O sea, entonces, no, o sea, pero claro, automáticamente, claro, eso es un narco, no sé qué, porque estaba chachando coca, que es algo a lo cual él está acostumbrado, es una costumbre suya. Entonces,
obviamente era algo para provocar, ¿no? O sea, era obvio. Y todos esos imbéciles de derecha pisaban el palo y lo jodían, ¿no? Entonces, Como la que era la presidenta del Congreso, ¿no? Como Carmen, María del María Carmen Carmen. Alba, Malcri Carmen, o sea, ¿no? ¿Ya no está más o sigue siendo la presidenta del No, Congreso? Ya no está más. ahora es Williams. Ahora es Williams el presidente del Congreso. Cierto, yo vi cómo le juramentaba a... Y la pregunta para mí también es, bueno, ¿quién es Boluarte, no? ¿Y qué va a hacer ahora? Eso es... Porque a mí me sorprendió mucho que tiene el apoyo de Cerrón y de Keiko, ¿no? Los dos extremos se aliaron para apoyarlo. Mira, yo creo... Lo cual ya dice algo. Yo creo que no les queda de otra. O sea, yo creo que, mira, yo creo que Cerrón veía a Castillo como un títere fácil de poder usar. Y cuando él llega al poder se distancia de Cerrón y él hace y decide lo que le daba la gana. Entonces, como que lo traiciona, ¿no? Al jefe del partido, lo traiciona. Cuando él no había podido candidatearse porque él tenía procesos judiciales abiertos. Claro. Entonces, para mí todo empieza ahí, ¿no? Entonces, porque el plan de Cerrón era ese, ¿no? Él era el presidente en la sombra y la cara era Pedro Castillo, era el muñeco, ¿no? Entonces, y claro, de ahí ponían a gente como Dina Boluarte, Puca, Bellido, etcétera, 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 ¿no? En un momento llamaron a varios ministros que sí estaban preparados y que sí estaban en una cartera que les correspondía, ¿no? La misma Mirta, cuando fue me parece que Mirta fue ministra de la Mujer por un breve tiempo. Corríjanme si me equivoco también, por favor. Pero habían, digamos, no todos los ministros eran para rechazarlos en 2 segundos, o sea, así tampoco era, ¿no? El que lideraba, obviamente, estaba hecho un loco calato, ¿no? Pedro Castillo, pero bueno, como se ven los chats y se revela ahorita, ¿no? O sea, ellos trataron de dar lo mejor de sí. Entonces, ¿ahora qué les queda? O sea, si esto ha sido un plan premeditado o contra él, sí o no, o whatever lo que haya sido, ahora no les queda nada más que aliarse, ¿no? Pero claro, y otra cosa que leí hoy que me parece importante es que estos congresistas apoyan a Boluarte porque si no va a haber convocatoria a nuevas elecciones y ellos van a perder los cargos, ¿no? Así que en ese punto están unidos. No, están en el mismo barco. Si disolvían el Congreso, perdían los 34.000 soles, me parece que van a darles esta Navidad. Que 34.000 soles son como... ¿Para cada congresista? Sí. Sí, acá congresista, 34.000 soles. Qué lástima que no soy congresista. Qué lástima que yo tampoco. 34.000 soles en dólares son casi $9.000, ¿no? Imagínate. O sea... Acá que está. Acá en Argentina, si aparece un dólar, un minuto dura. Sí. No, creo que lo más ambicionado que hay. Lo más codiciado ahorita en Argentina son los boletos. Lo más codiciado, sí. Claro, no, pero entonces también estaba eso, ¿no? Entonces el Congreso, y también hoy en día han habido muchas marchas en provincia y también acá en Lima, que era: chao, Dina Boluarte, eres una traidora, has traicionado a Pedro Castillo, has traicionado a la patria, lo que tú tienes que hacer es renunciar, que el otro vicepresidente también renuncie y que por un periodo muy chico tenga que asumir la presidencia del presidente del Congreso y luego, por ley, irse a elecciones generales. Entonces, que en realidad es lo que muchos queremos, o sea, todos queremos que se vayan todos, absolutamente todos. O sea, ahorita hasta el alcalde de San Isidro está preso, o sea, bueno, con un anticucho ahí por ser juzgado, pero lo que queremos
en realidad es que se vayan todos, o sea, que se vayan todos los corruptos, ¿no? Claro, no falta la gente que dice, ay, no, pero la estabilidad, pero la no sé qué, pero bla, y es como, brother, estamos en estabilidad desde hace muchísimo tiempo, entonces, hemos tenido momentos de calma, sí, hemos tenido momentos de calma, me acuerdo que una época el dólar llegó a estar en 2.8 soles, 2 soles 80, que eso es muy bueno para la economía peruana, porque es prácticamente 2 soles es un dólar, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, claro, es buenísimo. Entonces, en ese sentido, hemos tenido periodos en los cuales la economía ha estado bien, ¿no? Pero lamentablemente los lazos de corrupción que existen no son solamente de un partido político en específico o de una persona en específica, son de derecha, son de izquierda, son de centro, están en todos lados, a todos los niveles. Y justo ahora estaba escribiendo un texto sobre eso. Y era que la corrupción en este país empieza desde lo más bajo, que es como pasarte una luz roja y coimear al policía con 100 soles, 500 soles y salir de eso, ¿no? ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque un policía no gana más de 2.000 soles. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, si tú no tienes a las Fuerzas Armadas preparadas, contentas con el sueldo, o sea, para mí, realmente ayer ver a las Fuerzas Armadas defendiendo al país, no voy a decir a la democracia y toda la cojudez, sino defendiendo al país, a la seguridad del país, fue muy emocionante también, fue muy emocionante. De hecho, cuando ellos entran al Congreso, antes de que va a ser nombrada Dina como presidenta, todo el Congreso los aplaude. Eran los altos mandatarios de las Fuerzas Armadas, estaban arriba, en un balcón específico que es su sitio, y todos entran y lo primero que hacen es los congresistas aplauden, ¿no? Los aplauden. Entonces, porque claro, actuaron de una manera inmediata y salieron al toque muchísimos memes de Venezuela, ¿no? Que era como que lo que Perú hizo en 2 horas, nosotros no podemos hacer en 20 y pico años, no sé qué, bla, bla, bla. Me los mandaban venezolanos mismos, ¿no? Que no podían creer, o sea, no podían creerlo. Y eso es algo que yo siempre he dicho desde el día uno. El cuco del comunismo, que para empezar, el comunismo para mí no existe, porque el comunismo es una utopía, tal cual, ese es mi punto de vista. Es más el tema de la dictadura, o sea, lo que hay en Venezuela no es comunismo, lo que hay en Venezuela es una eh, es un palacio de gobierno secuestrado por una persona hace más de 10 años. Entonces, no puedes irte y decir como que es comunismo, porque no todo el mundo está igual, todo el mundo, hay problemas, hay casos, hay crisis económica, obviamente, y hay mil cosas más, pero no puedes decir que lo que se esté implantado es el comunismo, porque el comunismo es igualdad ante todo, y eso no es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para mí lo que hay en estos países son simplemente líderes que se niegan a dejar el poder y que simplemente no salen de palacio y que se rehúsen a dejarlo. Entonces, yo lo que siempre decía era de que en este país hay mucho privado que tiene hay mucha influencia del privado en la política peruana, ¿no? Todos, o bueno, la mayoría, ¿no? De clase media, alta, baja, etcétera, tienen una persona allegada en las Fuerzas Armadas. Tienen un primo militar, un tío, coronel, un no sé qué, ¿no? Entonces, que las Fuerzas Armadas hoy en día le den la espalda al país y estén con un presidente corrupto y un presidente que ha cometido todo lo que ha estado haciendo, que ya era totalmente evidente. O sea, es algo que creo que el país se hubiera levantado encima de las nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, el tema es que esto no va a acabar acá.
O sea, y ese es el problema. Para mí esto todavía es un nuevo capítulo de Living in Jerusalem en el año 2022 que no sabemos cuánto tiempo va a durar Dina, no sabe, o sea, acá en este país nadie sabe para quién trabaja literalmente. Sí, es un poco Latinoamérica, sí, ¿no? Es muy impredecible. Pero bueno, nada, creo que hemos tenido una larga conversación sobre política, como digo, para Damis, Sí. porque mis preguntas han sido hasta palabras que ni tenía mapeadas. Lo siento, gente, pero el día ha sido muy intenso. Pero bueno, gracias, Ariel, por tu tiempo. Fue algo que yo comenté ayer, ¿no? Que decían, otros países aprendan de Perú, y no es aprendan de Perú, es Fuerzas Armadas de los otros países, aprendan de las Fuerzas Armadas de Perú, ¿no? De con quién tienen que estar, si van a estar con la población o en contra de la población y venderse la dictadura, ¿no? Para mí es eso. No sé tú con qué opinión o con qué visión quisieras cerrar esta conversación. No, nada, te agradezco por la invitación. No hice muchos vivos de Instagram en mi vida, así que para mí es algo nuevo, pero estuvo bueno la oportunidad de charlar, como también lo hacemos sin que sea público, pero siempre es interesante. Te mando un beso y bueno, seguimos hablando y en contacto para ver qué es lo que va a seguir sucediendo en todo el mundo en general, ¿no? ¿Qué es lo que va a Sí, sí, suceder? vamos a ver qué pasa. Una, Bueno, te mando un abrazo, Úrsula. Gracias. muchísimas gracias a ti. Chao. Chao, chao.